Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta el taller virtual Reduzca sus deudas tributarias con el fraccionamiento especial, el decreto legislativo 1634. Taller a cargo del doctor Fernando F. Pereira, exdirector de la revista Actualidad Empresarial, experto tributarista, líder de opinión, autor de diversos libros y artículos especializados en materia tributaria. Doctor Fernando, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con este seminario que nos convoca para el día de hoy. Listo, muchas gracias por la presentación. Muy agradecido. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta sesión muy especial en donde vamos a tener 3 horas para conversar, para preguntar, para responder todas las dudas que ustedes tengan acerca de este beneficio último, razonamiento especial de SUNAT, aprobado por el Decreto Legislativo 1634. Vamos a ver las principales características, vamos a ver algunos aspectos prácticos y definitivamente también vamos a responder todas las dudas que ustedes tengan. Entonces, siéntese con toda la confianza, por favor, de poder plantear sus preguntas a través del chat, primera alternativa, o también pueden utilizar el micrófono para expresar estas cuestiones. Eh, Como aspecto introductorio, ustedes saben que dentro de la reforma tributaria que se desarrolló en nuestro país desde el julio de este año hasta octubre, se aprobaron una serie de normas tributarias eh, que modificaron nuestro sistema. Tenemos modificaciones a la ley del IGB, por ejemplo, lo que ustedes seguro han escuchado muchos comentarios, el decreto legislativo 1669, que modifica los plazos de anotación de los comprobantes de pago en el registro de compras, ¿no? Y que ha generado cierta controversia. También tuvimos un decreto legislativo 1623 que implementó la tasa Netflix en nuestro país, que va a estar vigente desde el 1 de diciembre de este año, y que también generó pues cierta controversia, ciertos comentarios en el ambiente tributario. Tuvimos también el decreto legislativo 1624, que aprobó y amplió la obligación de hacer pagos a cuenta del impuesto a la renta para sujetos que perciben renta de segunda categoría por la obtención de rentas derivadas de una enajenación indirecta de rentas. También tuvimos algunas modificaciones a la ley que establece el impuesto a los juegos a distancia, ¿no? A las apuestas deportivas a distancia. Y así otras normas más. Pero también tuvimos un decreto legislativo 1634 que aprobó lo que ustedes tienen en pantalla, un fraccionamiento especial. ¿Cuál es la razón de la implementación de este beneficio, ¿no? Si ya teníamos un fraccionamiento del artículo 36 del Código Tributario, tendríamos un refinanciamiento igualmente. Bueno, a decir de la exposición de motivos, una de las razones que se tomó en cuenta para aprobar este fraccionamiento, era la necesidad del Estado de recaudar más. Según la exposición de motivos, el déficit fiscal que está manejando el Estado está un poco elevado y necesita cubrirse. Es decir, los gastos que está realizando el Estado son mayores que los ingresos que está obteniendo. La recaudación no va por buen camino, y eso ya es un problema que tiene años. En ese sentido, ante la baja recaudación y ante el incremento de los gastos, una forma que ha previsto el Ministerio de Economía y Finanzas para poder cubrir esa diferencia es justamente este fraccionamiento especial, ¿no? Con ello se pretende cubrir en parte, yo no creo que en todo, pero cubrir en parte esa diferencia, ese diferencial negativo. Ahora, lo cuestionable es, por lo menos en mi opinión, que las normas que se han aprobado en algunos casos no han resultado claras y han generado pues discusiones entre los especialistas.
Eso es por un lado. Y por otro lado, la emisión de las normas reglamentarias y la propia resolución de SUNAT que aprobaba las normas operativas, pues se ha dado un poco tarde, en mi opinión. Si el Estado buscaba recaudar más con este fraccionamiento especial, pues lo hubiera dado de forma inmediata, ¿no? Apenas hubiera salido el decreto legislativo 1634, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como la SUNAT ya debían haber emitido casi inmediatamente las normas reglamentarias y operativas, cosa que no ha ocurrido. Recién en edición extraordinaria, recién en edición extraordinaria del día 18, ¿sí? 18 de, de octubre último, se publicó la resolución de SUNAT que, que se requería para la implementación de este fraccionamiento. Entonces, fíjense ustedes, o sea, faltando un poco más de 2 meses para que el plazo caduque, para que el plazo de acogimiento caduque, recién la Administración Tributaria implementó las normas operativas. Claro que son implementar, pues es un proceso complejo, pero si ya teníamos la idea desde que se dio la ley 32089 que estableció la facultad de delegar en el Poder Ejecutivo el otorgar las modificaciones tributarias, se supone que el Estado ya debía estar preparado, ¿no? Entonces, una de las razones, como les comenté, es precisamente la que señalábamos, la necesidad de recaudar más. Y por otro lado, otra de las consideraciones que se tuvo era precisamente que había muchas empresas que tenían deudas tributarias de años, que estaban en procesos de reclamo, apelación e inclusive en el Poder Judicial. Y la idea era, digamos, morigerar un poco la carga que tenían tanto la SUNAT en reclamo, tanto el Tribunal Fiscal en apelación, como también el propio Poder Judicial. Entonces, seguro que muchas empresas con reclamos, con deudas reclamadas, con deudas apeladas o con deudas en el Poder Judicial, van a, ya no van a seguir con esos procesos y van a coger sus deudas a este fraccionamiento por el beneficio fundamental que otorga, que es el recibir un bono de descuento, ¿no? Que ha sido todo un dilema justamente para poder entenderlo. Entonces, en esta sesión vamos a tratar de conversar, vamos a tratar de explicar y también desarrollar las preguntas que ustedes planteen acerca de este beneficio. Tengan toda la confianza, por favor, de plantear sus consultas. Ustedes saben que siempre estoy gustoso de poder ayudarlos. A ver, ¿cuál es la normatividad que regula este fraccionamiento especial? Como su nombre lo dice. Tenemos tres normas legales que se han emitido para la implementación de este beneficio. Yo le llamo beneficio porque finalmente es así, ¿no? Es una ayuda, entre comillas, para las empresas. Más todavía cuando otorga un descuento de la deuda tributaria en ciertos casos y bajo ciertas condiciones. Entonces tenemos que el 30 de agosto del año 2024, al amparo de la ley 32089, que estableció el otorgamiento de facultades al Poder Ejecutivo para legislar en materia tributaria, se emite el decreto legislativo 1634. Con este decreto se aprueba justamente el fraccionamiento especial de la deuda tributaria administrada por la SUNAT. Fíjense cómo, a ver, un mes, todo septiembre, 40 días, un poco más de 40 días después de emitir el decreto legislativo 1634, se aprueba y se publica en el peruano el Decreto Supremo 184-2024 de Economía y Finanzas. Esto es el 11 de octubre. Este Decreto Supremo lo que hace es establecer el reglamento del Decreto Legislativo 1634. Y una semana después, el 18 de octubre, en edición extraordinaria, se publica en el Diario Oficial del Peruano la resolución de superintendencia número 206-2024, que aprobó las normas operativas referidas a este fraccionamiento especial. Con esta última norma se establecieron, por ejemplo, el formulario que deberíamos considerar, establecieron cómo vamos a presentar el formulario,
a través de qué medio, entre otros aspectos, ¿no? Las causales de rechazo del formulario, las garantías, las formas de otorgar las garantías, entre otros temas que vamos a ver más adelante. Y en el reglamento, pues se establecieron las precisiones que eran necesarias para la operatividad de este fraccionamiento. ¿Cuáles eran los objetivos y la finalidad? A decir de la propia ley, a decir del propio decreto legislativo 1634. Bueno, en realidad hay hay un objetivo bien claro, ¿no? Que ha sido regular un fraccionamiento especial para deudas tributarias administradas por la SUNAT que constituyan ingresos de tesoro público. Eh, en tanto que la finalidad tiene que ver con lo que hemos comentado hace un momento, incentivar el pago de las deudas tributarias administradas por la SUNAT y con ello hacer posible el incremento de ingresos del Estado. Aquí quizás una, una observación que se hace es que el fraccionamiento tiene un plazo máximo de 72 cuotas, 72 meses. Plazo durante, se supone, muchas empresas van a acogerse y van a generar ingresos adicionales al Estado. Pero después de ese lapso de tiempo, ya el Estado no va a percibir ingresos, ¿no? Porque el fraccionamiento va a terminar. Entonces, ese posible incremento de ingresos en el Estado en realidad es temporal, no es permanente, ¿no? No es un crecimiento sano, no es un crecimiento de los ingresos sano, porque es excepcional y únicamente va a ocurrir en tanto esté vigente el fraccionamiento especial. Entonces, creo que a la larga el Estado ya tiene que tomar otras medidas si es que desea, si es que busca un incremento de sus ingresos. Eso es un paliativo por un tiempo, pero acaba el fraccionamiento, el Estado ya no va a seguir percibiendo estos ingresos especiales. Entonces, ¿a dónde voy? De que el déficit fiscal igual se va a mantener, ¿no? Y nuevamente el Estado tendrá que buscar otros ingresos. Es más, habría que ver, dependiendo dependiendo de la situación de cada empresa, habría que ver si el Estado va a poder cubrir con estos ingresos especiales ese diferencial negativo que tiene, ese déficit que tiene. Personalmente lo dudo, ¿no? Personalmente lo dudo. Pero bueno, vamos a esperar los resultados. ¿Cuál es la deuda tributaria que pueda acogerse a este fraccionamiento especial? Lo he esquematizado de esta forma para que se pueda entender. Vamos a decir que hay dos grupos de deudas tributarias que pueden ser materia de acogimiento. El primer concepto está constituido por aquella deuda tributaria administrada por SUNAT que sea ingreso del Tesoro Público y que sea exigible al 31 de diciembre del 2023 y que lógicamente esté pendiente de pago. Repito, el primer grupo de deudas que pueden ser materia de acogimiento están constituidas por aquella deuda tributaria que cumpla las siguientes condiciones. Número uno, que sea una deuda tributaria administrada por SUNAT. Número dos, que sea una deuda tributaria que sea ingreso del Tesoro Público. Y número tres, que sea una deuda tributaria exigible al 31 de diciembre de 2023 y que se encuentre pendiente de pago. Y además de eso, esa deuda tributaria administrada por SUNAT, que sea ingresado del Tesoro Público y exigible al 31 de diciembre de 2023 y que esté pendiente de pago, debe estar contenida en una resolución de determinación, en una orden de pago, en una liquidación de cobranza de aduanas o en otras resoluciones, con prescindencia que se encuentren impugnadas o en cobranza coactiva. Entonces, para determinar si una deuda específica que tiene una empresa puede acogerse a fraccionamiento, debe cumplir con todas estas condiciones. ¿Okay? De lo contrario, no va a poder incluirse dentro del fraccionamiento. Si tenemos una deuda del año 2020, digamos, que todavía no tiene una orden de pago o no tiene una resolución de determinación o una resolución de multa, hasta la fecha en que una empresa se acoge, entonces no va a poder incluirla dentro del fraccionamiento especial. Un aspecto importante que
precisa el reglamento, tratándose de las deudas tributarias exigibles al 2020, al 31 de diciembre de 2023 y pendientes de pago, es que la multa es exigible, una multa cualquiera, es exigible hasta el 31 de diciembre del año 2023 cuando la infracción que la genera se hubiere cometido o, de no ser posible establecer esa fecha, detectada hasta el 31 de diciembre del año 2023. Por ejemplo, no presenté una declaración jurada del periodo marzo del año 2023. Recuerden que la infracción se configura, esa infracción del numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario, se configura cuando la empresa no presenta la declaración jurada. ¿Y cuándo ocurre esto? A ver, si hablamos del periodo marzo del año 2023, recuerden que hay un plazo de vencimiento, ¿no? Hay un cronograma que estableció SUNAT. Ese cronograma ocurre en el mes de abril, ¿no? De acuerdo al último dígito del RUC y todo lo que sabemos. Entonces, en esa fecha, en la fecha en que venció la declaración jurada, a las 12 de la noche, 12:01 de la noche de ese día, se estaría configurando la infracción. Siendo así, al 31 de diciembre del año 2023, si no fue pagada, es exigible. Para que esa multa pueda ser acogida al fraccionamiento especial, tendría que emitirse la resolución de multa correspondiente. Y solo así esa multa podremos acogerla al fraccionamiento especial. A ver, de este grupo de deudas vamos a ver algunas condiciones muy específicas para poder entender la magnitud o digamos, hacia dónde se dirige esa deuda, ¿no? Cuáles son sus características adicionales. Hablamos de una deuda tributaria que es administrada por SUNAT. Eso dijimos como primera característica de esta deuda, ¿no? Esa deuda puede ser por IGB, por impuesto a la renta, por impuesto selectivo al consumo, por ITAN, en general, por cualquier deuda administrada por SUNAT. Pero la segunda característica es que sea ingreso del Tesoro Público y no cualquier deuda tributaria administrada por SUNAT constituye ingreso del Tesoro Público. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la SUNAT también administra los aportes al Seguro Social, a la ONP. Y eso, si bien es cierto, son deudas tributarias que administra la SUNAT, esos conceptos no constituyen ingreso del Tesoro Público. De ahí que no pueden acogerse a este fraccionamiento especial. En la segunda línea que ustedes están observando en la pantalla, pues detallamos que la deuda administrada por SUNAT y que no es ingreso del Tesoro Público, como por ejemplo de salud, ONP y demás conceptos similares, no puede acogerse al fraccionamiento especial. Tiene que ser necesariamente una deuda administrada por SUNAT y que sea ingreso del Tesoro Público. Estamos hablando básicamente de impuestos, ¿no? Hemos dicho IGB, hemos dicho impuesto a la renta, impuesto selectivo al consumo, ITAN, el impuesto especial a la minería, entre los derechos arancelarios también, si estamos hablando de una importación, el impuesto de promoción municipal puede darse, entre otros conceptos, pero la condición fundamental es que sea ingreso del Tesoro Público, que sea una deuda administrada por SUNAT y que a su vez sea ingreso del Tesoro Público. ¿Qué más? Eh, la deuda debe ser exigible, ¿no? ¿Qué significa que una deuda sea exigible? El Código Tributario lo señala, lo define. Tienen que ser, en el caso de tributos administrados por SUNAT, debe recordarse que la deuda tributaria es exigible desde el día siguiente al vencimiento del plazo establecido. Entonces, para que una deuda sea exigible, no hay necesidad de que se emita una resolución de multa o una orden de pago o una resolución de determinación. Basta que venza e inmediatamente se vuelve exigible, ¿no? Si es que no fue pagada. Y finalmente, una condición importante que se presenta aquí es que al margen que una deuda se encuentre impugnada, esta puede acogerse a fraccionamiento. Es decir,
una deuda tributaria administrada por SUNAT que se ingresa al Tesoro Público, exigible al 31 de diciembre de 2023 y pendiente de pago, y que esté contenida en una resolución de determinación, una orden de pago, una resolución de multa, entre otras, puede acogerse al fraccionamiento, ¿no? Aun cuando se encuentre impugnada o aun cuando se encuentre en cobranza coactiva. Entonces, para los efectos de esta ley, ¿qué cosa significa? ¿Qué significa que una deuda se encuentre impugnada? Justamente el reglamento lo señala, ¿no? Dice, aquella cuyo recurso de reclamación o de apelación o demanda contenciosa administrativa o acción de amparo se hubiere presentado antes de la presentación de la solicitud de acogimiento al fraccionamiento especial. No se considera deuda impugnada aquella que se pagó para su impugnación. Claro, porque ahí ya no es, teóricamente el Estado ya cobró. ¿Se acuerdan cuando recibimos una resolución de determinación y queremos reclamarla, pero ya pasaron 20 días hábiles? Entonces, mm, podemos reclamar esa resolución, pero para ello el Código Tributario nos exige que paguemos esa deuda primero, ¿no? Si la reclamación lo haríamos dentro de los 20 días hábiles, no hay necesidad de pagar la deuda que vamos a reclamar. Pero si ya lo hacemos después de esos 20 días hábiles, entonces el Código Tributario se nos exige que paguemos. En esos casos, la ley señala que esa deuda no se encuentra impugnada. ¿Ok? Entonces hemos visto el primer grupo de normas, el primer grupo de deudas tributarias, perdón. El segundo grupo de deudas tributarias están constituidos por los saldos de fraccionamiento y o aplazamiento. Y para eso recordamos que hay un fraccionamiento, que es el artículo 36 del Código Tributario, ¿no? Entonces, esos saldos de aplazamiento y o fraccionamiento que se pueden acoger al fraccionamiento especial son aquellos que se hayan originado con carácter general o particular, vigentes o no, y que estén pendientes de pago, lógicamente. Si no estuvieran pendientes de pago, bueno, no hay saldos, ¿no? Siempre que contengan únicamente deuda tributaria que constituya ingreso del Tesoro Público. Entonces, esas son las condiciones para que este segundo grupo de deudas pueda acogerse también a fraccionamiento especial. Repito, son saldos de aplazamiento y o fraccionamiento que hayan sido otorgados con carácter general o particular, que se encuentren vigentes o no, y además que estén pendientes de pago. Pero además de todo lo anterior, deben contener, esos saldos de fraccionamiento deben haberse originado en deuda tributaria que constituyan ingreso de Tesoro Público. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que, por ejemplo, si yo fraccioné una salud o una salud, por ejemplo, ese saldo de fraccionamiento o aplazamiento no la puedo acoger al fraccionamiento especial del Decreto Legislativo 1634, porque se ha originado en una deuda que no constituye ingreso del Tesoro Público. Así como en el primer grupo de deudas señalábamos que, eh, que la deuda a fraccionar tenía que ser aquella que constituya ingreso del Tesoro Público. Igualmente, los saldos de aplazamiento y de fraccionamiento deben corresponder a deudas tributarias que constituyan ingreso de Tesoro Público, ¿no? Entonces, en ambos casos se exige esa condición. Siendo así, después de haber visto todo lo anterior, podríamos señalar que podemos acoger al fraccionamiento la deuda de IGB, de impuesto a la renta, de impuesto selectivo al consumo, de IPM, de ITAN. No podemos acoger al fraccionamiento las deudas de salud o ONP. ¿Y qué pasa con el refinanciamiento? ¿No? O sea, saben que hay un fraccionamiento y hay un refinanciamiento. En nuestra opinión, los saldos de refinanciamiento también podrían ser acogidos a este fraccionamiento especial. No hay una exclusión específica, ¿no? No hay una exclusión expresa. Se considera que el aplazamiento y o fraccionamiento no se encuentra vigente cuando se ha incurrido en causal de pérdida o se ha notificado la orden de pago por la totalidad de las cuotas pendientes de pago. En esos casos, entenderíamos que ese fraccionamiento o aplazamiento no se encuentra vigente, pero aún así podríamos acoger esa deuda al fraccionamiento especial. Por otra parte, las resoluciones de determinación, las órdenes de pago, las resoluciones de multas, las liquidaciones de cobranza, entre otros documentos emitidos por SUNAT,
que contengan la deuda tributaria en materia de acogimiento al fraccionamiento deben haber sido emitidas por la SUNAT hasta la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener una deuda de IGB del periodo noviembre del año 2023